Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de acuerdo por el que solicita la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público y del gobernador del Banco de México para explicar la situación económica del país. Con su venia, presidente. Hace un par de horas se anunció por parte de la Secretaría de Hacienda y por parte del Banco de México un nuevo ajuste a las finanzas que lo único que hace es reconocer el fracaso de la política económica de este gobierno. Es empezar a reconocer que vivimos de la simulación en la política económica en los últimos 3 años y al día de hoy esa simulación se ha vuelto insostenible. La principal fuente de incertidumbre en estos momentos en la economía mexicana no son factores del exterior, no tiene que ver con el precio del petróleo, no tiene que ver con la política monetaria de la Fed, no tiene que ver con el crecimiento de China principalmente. La principal fuente es la desconfianza que existe en el gobierno mexicano, la falta de coordinación entre la estrategia que tiene el Banco de México de controlar la inflación y la estrategia despilfarradora del gasto público que tiene el gobierno. A pesar de que el año pasado se anunció un recorte de 126,000 millones de pesos para dar la señal de que se iban a mantener los balances fiscales, el resultado es que el gobierno tuvo más ingresos y gastó estos excedentes, los despilfarró. En lugar de haber recortado 126,000 millones de pesos, aumentó su gasto, se pasó del gasto autorizado por la Cámara de Diputados en 197,000 millones de pesos. El gobierno no tiene credibilidad, los mercados empiezan a castigar la poca seriedad con la que se están manejando las cuentas nacionales. Preocupa el nivel de endeudamiento. Los signos que vemos hoy es una economía fuera de control. Estamos al borde del despeñadero económico. La deuda pública en estos 3 años ha crecido más que toda la deuda pública acumulada en México hasta el 2008. La fórmula ya no está funcionando. Es un gobierno depredador que mantiene un gasto que es insostenible. Para ello, instrumentó una política fiscal para que las empresas aportaran más al gobierno, para que las familias se apretaran el cinturón y contribuyeran más al gobierno, para que los estados de la frontera contribuyeran más al gobierno. Una reforma energética que lo único que pretendía hacer es monetizar las reservas petroleras lo más pronto posible. Un incremento de la deuda pública en 10 puntos del PIB. Una de las gasolinas más caras del mundo si la comparamos con nuestros vecinos, y además se consumen los excedentes del Banco de México. Todo esto no ha servido para que tengamos un crecimiento económico. No tenemos una economía más competitiva y sí tenemos una economía más vulnerable hacia los cambios en el exterior. Se ha incrementado por este gasto desmedido del gobierno, se ha incrementado
la debilidad de nuestras finanzas ante cambios en el exterior. Los cambios que hoy se anuncian van a tener una consecuencia. Lo que no se habla el día de hoy es cuál va a ser el impacto en el crecimiento económico de los recortes anunciados el día de hoy. Se anuncian dos medidas restrictivas al mismo tiempo. Primero, el aumento en la tasa de interés, lo cual va a encarecer el crédito y lo cual va a provocar que haya menos inversiones, y esto generará menos empleo y menos crecimiento. Y al mismo tiempo, el poco impacto que puede tener el gobierno a través del instrumento del gasto público también se ve reducido. Estamos dos medidas restrictivas al mismo tiempo en una economía que no crece, con alta vulnerabilidad hacia el exterior. No vamos a crecer por encima del 2%. Además, la previsión es 2.5%. No vamos a llegar siquiera al 2% con la medida anunciada el día de hoy, lo cual nos puede llevar rápidamente a hacer una cuenta. En el gobierno de Peña Nieto, el promedio de crecimiento va a ser apenas 2%, en el mejor de los casos, lo cual lo va a ubicar por debajo del promedio de los últimos 30 años, que es 2.5%. Es el mismo modelo, es la fórmula de siempre: endeudamiento, aumento de precios, despilfarro en el gasto público, depreciación, devaluación, desempleo, y lo que tenemos también anunciado el día de ayer. Yo no sé cómo el gobierno piensa que con estas medidas va a recuperar la confianza de los mercados, cuando el día de ayer, como lo advertimos en la discusión de ley de ingreso, y con esto termino, presidente, se va a hacer un nuevo rescate, lo que nos faltaba en el modelo económico del PRI. Un nuevo rescate ahora aplicado en Pemex a su fondo de pensiones, que equivale a más de 10 puntos del PIB, y que si lo comparamos con lo que en su momento fue el rescate bancario, es de una dimensión mayor. La economía está fuera de control. Queremos a los responsables aquí que nos vengan a decir qué van a hacer con esta economía que se está yendo al despeñadero. Muchas gracias. Túrnese.